En abril de 1928 se rumoreaba que Primo de Rivera iba a abandonar el gobierno debido a los problemas de salud que tenía, y también se hablaba que iba a casarse con Mercedes Castellanos, una chica con la que tenía una relación desde hace 7 años. Esto salió a la luz porque Mercedes dio una entrevista en la revista La Estampa, donde declaró la futura boda. Primo de Rivera no sabía absolutamente nada de esta entrevista y lo desmintió. Se hablaba que el sustituto de Primo de Rivera iba a ser el conde de Guadalhorce, actual ministro de Obras Públicas. Ni hubo boda, ni Primo de Rivera dejó el gobierno, sino todo lo contrario. Hizo un anuncio que prorrogaba la dictadura 5 años más. Parece ser que esta noticia fue la señal para que se produjera una alianza de todos los sectores contra el dictador: conservadores, liberales, demócratas, republicanos, socialistas, anarquistas, catalanistas, vasquistas, militares, universitarios, empresarios. Vamos, toda la sociedad estaba uniéndose en contra de Primo de Rivera. Así, a principios de 1929, se gestó un golpe de Estado para acabar con Primo de Rivera. Los cabecillas eran el general Aguilera, por parte del ejército, y Sánchez Guerra, por parte de los políticos. Este señor, como muy bien sabéis, fue presidente del gobierno en el reinado de Alfonso XIII. Hubo una reunión en Hendaya donde se fijó la vuelta de la Constitución de 1876, la expulsión de Alfonso XIII de España, la proclamación de una monarquía constitucional y el establecimiento de un gobierno provisional presidido por Dámaso Berenguer, jefe de la Casa Militar del Rey, que convocaría unas elecciones a unas Cortes Constituyentes. El 14 de enero de 1929 se formó un comité revolucionario formado por un triunvirato: por los militares el general López Ochoa, por los conservadores Sánchez Guerra y por los republicanos Alejandro Lerroux. Y ahí se planificó el golpe de Estado, que sería el 29 de enero de 1929 a las 2 de la mañana. Sánchez Guerra llegaría a Valencia, convocaría una huelga general y constituiría un gobierno provisional. A esa misma hora, en Madrid, los artilleros detendrían a Primo de Rivera y a Alfonso XIII. Pero hubo un problema logístico. El barco de Sánchez Guerra, que debería llevarle a Valencia, llegó con retraso. Llegó a las 6 de la tarde. El gobernador militar de Valencia, Alberto Castro, abortó el golpe ante el conocimiento del mismo que había en Madrid. Queipo de Llano en Murcia y López Ochoa en Barcelona no se movilizaron y esperaron órdenes. El único que no se enteró de esta movida fue en Ciudad Real, que se sublevó con 600 hombres. A mediodía los artilleros abortaron el golpe al conocer las noticias de que nadie se había sublevado. Cuando Sánchez Guerra llega a Valencia y se da cuenta de que se ha abortado el golpe, se presentó voluntariamente a la Capitanía General de Valencia para que le detuvieran, en contra de la opinión de los hombres de Capitanía, que se negaron a detenerlo. Después de una entrevista con el capitán general y el arzobispo de Valencia, Sánchez Guerra fue detenido y llevado a las Torres del Quart. La respuesta de Primo de Rivera al golpe de Sánchez Guerra fue enviar al general José Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, para que ocupara las sedes de los periódicos, los centros culturales y sociales y mantuviera una charla para convencer a aquellos sublevados poco comprometidos. Los sublevados de Ciudad Real fueron sometidos a un consejo de guerra y sufrieron penas de muerte y perpetua a unos 38 detenidos. Pero estos soldados serían indultados
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 18 de diciembre de ese mismo año. Otra de las reacciones de Primo de Rivera fue la disolución del Cuerpo de Artillería. Alfonso XIII no compartía dicha disolución y se negó en un principio, pero al final firmó el decreto el 19 de febrero de 1929. En ese decreto decía que aquellos artilleros que quisieran seguir en el ejército deberían pedir el ingreso en otros cuerpos con una condición: jurar la fidelidad y obediencia al gobierno. En octubre se realiza el juicio contra Sánchez Guerra. Sus abogados pidieron la absolución basándose en la ilegitimidad del gobierno. La sentencia de 22 de noviembre le absuelve a Sánchez Guerra de un delito de sedición, ya que pedía el restablecimiento de la Constitución y de la legalidad. Por tanto, no se había rebelado contra ninguna de las dos cosas. Por tanto, no se podía considerar un delito de sedición. Poco a poco, Primo de Rivera se va quedando solo, incluso de sus propios principales seguidores, como eran los empresarios y los católicos. Hay un distanciamiento con ambos sectores por la política social llevada por la dictadura, por parte de la patronal porque hay una protección a las clases obreras frente a ellos, y por parte de los sindicatos católicos porque Primo de Rivera da preferencia a la UGT. Las clases más ricas también están descontentas por la política económica que está llevando Primo de Rivera. Por un lado, el proteccionismo estaba beneficiando a un sector, por ejemplo al agrario, pero al mismo tiempo estaba perjudicando al sector industrial. La subida artificial de la peseta perjudicó mucho a los empresarios exportadores. Y por último, el intervencionismo del Estado, a los que realmente favorecía a las grandes empresas que se comían a las pequeñas y medianas. También se quejaban las clases más adineradas por la política fiscal, que supondría un aumento en su tributación. Y en política cultural, me refiero más en concreto a Cataluña, se quejaban por las medidas anticatalanistas de la dictadura. Los carlistas también dejaron de apoyar a Primo de Rivera. Incluso Jaime III en 1925 llegó a pedir la República. A partir de ese momento, Primo de Rivera persiguió, encarceló, prohibió los actos y censuró los periódicos de los carlistas. A partir de 1927 hay un distanciamiento entre la dictadura y los socialistas, más con el partido que con el sindicato. La Unión General de Trabajadores seguirá apoyando a Primo de Rivera. La política militar seguida por la dictadura logró un objetivo que fue la división en dos del ejército. Y en 1929 su gran valedor, Alfonso XIII, empezó a buscar alternativas a Primo de Rivera. Ante esta situación, Primo de Rivera lo primero que intentó hacer fue endurecer el régimen. El 3 de febrero de 1929 concedió facultades extraordinarias a los gobernadores provinciales para que pudieran remover funcionarios y sustituirlos por gente de su confianza. Hasta ahora esa tarea solo lo podría hacer el Consejo de Ministros. También les dio autoridad para que intervinieran en cualquier centro oficial o centro subvencionado por el Estado. Viendo que estas medidas represivas de endurecimiento del régimen no daban resultado, intentó hacer una reforma más tirando hacia la parte constitucional. En julio de 1929 amplió la Asamblea Consultiva con una mayor representación corporativa e invitando a expresidentes de gobierno a formar parte de ella e incluso aceptando las condiciones del PSOE para entrar en la Asamblea. Pero llegaron tarde. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista rechazó participar en la Asamblea Nacional. Esta reforma fue vista por parte de la oposición como un signo de debilidad. Los ministros de Primo de Rivera le empezaron a aconsejar que sería interesante que convocara unas elecciones.
Hubo una cena en el restaurante madrileño de Lardi en diciembre de 1929 con Primo de Rivera, exministros, hombres de negocios. En esa cena Primo de Rivera les propuso que el rey designaría en un plazo de 3 meses un gobierno de transición presidido por un civil. La Asamblea Nacional seguiría hasta septiembre de 1930 y a partir de esa fecha sería sustituida por otra, formada por 500 miembros. 50% de ellos serían senadores, 150 serían con cargo vitalicio y 100 con representación corporativa. El otro 50% de la Asamblea serían diputados, 150 de ellos elegidos, 3 por provincia y 100 por una lista electoral. Alfonso XIII rechazó dicha propuesta. Lo que estaba intentando, por supuesto, el rey era salvar su cabeza y empezó a hablar de la restauración de la Constitución de 1876 e intentar unificar al ejército en un único cuerpo. En el mes de noviembre, Alfonso XIII propuso a Primo de Rivera que abandonara el gobierno. Podéis imaginar que esto le sentó como un tiro y saltó por su boca: a mí no me borbonea nadie. ¿Qué es lo que hizo Primo de Rivera? Empezó a buscar apoyos entre los generales, pero no lo encontró. El 31 de diciembre hubo una reunión del gobierno con el rey y Primo de Rivera se mostró dispuesto a dimitir, pero no quería salir por la puerta de atrás, quería salir por la puerta grande como los toreros, siendo reconocido por todos los españoles. Buscó un sustituto, pero no encontraba a nadie. Se negó a convocar elecciones, realmente fue el motivo por el que dio el golpe de Estado, acabar con el parlamentarismo, y ofreció una salida, hacer un referéndum sobre su proyecto constitucional y unas leyes anexas para que dejaran todo atado y bien atado. Alfonso XIII rechazó nuevamente la propuesta. Mientras tanto, la presión a la dictadura seguía aumentando. Huelgas de universitarios por recortes en el gasto público y una nueva trama conspiratoria militar en Andalucía protagonizada por el general Manuel Godet, gobernador militar de Cádiz. En esta trama conspiratoria se oían rumores de que estaba apoyada por el rey, por los partidos constitucionalistas y también por los republicanos. Primo de Rivera pidió la destitución del capitán general de Andalucía, Carlos de Borbón, cuñado del rey, por estar involucrado en dicho golpe. Esto al rey le sentó como una patada. No le gustó que le involucrara y volvió a pedirle a Primo de Rivera su dimisión. Pero Primo de Rivera no se la presentó tampoco. El 25 de enero de 1930, ya como única salida y viendo que no tenía el apoyo del monarca, envió una carta a los jefes del ejército, de la armada y de las fuerzas de seguridad. Les pedía su apoyo y prometía dimitir si no lo tenía. Solo Sanjurjo, el jefe de la Guardia Civil, le dio su confianza. El resto se mostró bastante tibio y mostró su adhesión y obediencia al rey. 3 días después, Primo de Rivera dimitió y Alfonso XIII nombró a su jefe de la Casa Militar, Dámaso Berenguer, para que fuera preparando la vuelta al constitucionalismo. 2 días después, Berenguer dijo que convocaría elecciones para el mes de marzo, pero no serían unas elecciones para unas Cortes Constituyentes. Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad. En el sentido... Este es el último discurso del general Primo de Rivera. Lo pronuncia ante las mujeres de la Unión Patriótica. Faltan muy pocos días para que el dictador dimita. 27 de enero de 1930. Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura,
Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea: tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Dámaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional.